En este video hablaremos de la química del plomo y su relación con la salud humana. Propiedades generales del plomo. Sus propiedades físicas son las siguientes. Sus propiedades químicas son las siguientes. Plomo orgánico. Los compuestos de plomo más utilizados en la industria son los óxidos de plomo, el tetraetilo de plomo y los silicatos de plomo. Fuentes de contaminación o exposición. Las personas pueden verse fácilmente expuestas al plomo en su entorno, principalmente a través de la inhalación de partículas de plomo. Los alimentos son una fuente de contaminación muy frecuente. Plomo metálico. En medio acuoso y a pH menor a 7.8 puede encontrarse como Pb con carga 2 o 4 positiva, que son cationes incoloros debido a la estabilidad de su configuración electrónica. Los usos del plomo. Los principales usos de este metal se dan en la fabricación de diversos productos tales como baterías, pigmentos, cerámicas, etc. También se utiliza en la elaboración de equipo para la fabricación de ácido sulfúrico y en el refinamiento de petróleo. Su toxicidad. Afecta a sistemas del cuerpo nervioso, hematológico, gastrointestinal, cardiovascular y renal. ¿Qué dice la OMS? La OMS ha identificado el plomo como uno de los 10 productos químicos de mayor preocupación para la salud pública. Enfermedades causadas por el uso de plomo. Saturnismo. Intoxicación o envenenamiento por plomo, que puede ser inhalado a través del sistema respiratorio o ingerido y absorbido por el tracto intestinal. La mena está formada por un mineral en estado sólido con una composición química definida, y la ganga es la parte sin interés económico. La riqueza de una mena es el porcentaje de metal que contiene. Los elementos presentes en una mena se clasifican en tres: inaprovechables, que forman la masa del interés; neutros, que no tienen efecto en las propiedades de interés; e indeseables, que constituyen las impurezas. Por otro lado, la mena principal del plomo es la galena, que es un sulfuro de color gris plúmbeo. En ocasiones presenta tonalidades azuladas opacas, un brillo metálico y un color de raya gris plomo azulada, de baja dureza, con exfoliación excelente y fácil según las caras del cubo. Su densidad es muy elevada. A continuación, en la tabla se presentarán las propiedades principales físicas y químicas de la galena. Obtención del plomo. En el primer paso, en un horno de tostado se calcina la galena para convertirla en óxido y se reduce el óxido con coque. En el segundo paso se eleva la temperatura, reaccionando el sulfuro de plomo y el óxido de plomo. Los dos juntos forman plomo metálico y dióxido de azufre. En el tercer paso se elimina el azufre y los gases son procesados. Se obtiene ácido sulfúrico y el material desulfurizado pasa a un mezclador. En el cuarto paso, las impurezas son mezcladas con caliza, arena, escoria y mena de hierro y pasadas a un horno desinterizador. En el paso 6, el material se pasa a un alto horno, del cual se obtiene cadminio. Al procesar sus gases y su producto es transferido a un tanque espumador. En el séptimo paso, la espuma pasa a una marmita y se le agrega azufre para obtener cobre. Posteriormente, el sedimento del tanque espumador pasa a un horno ablandador y se derrite el plomo para pasar a una marmita de vacío. En el siguiente paso, el plomo en bruto obtenido es derretido y pasa a un vacío. Luego es derramado en una marmita y se agrega sosa cáustica para obtener plomo de gran calidad. Como podemos observar, en la primera fórmula el orden de los factores está correcto, al igual que en la segunda. Por lo tanto, buscaremos los valores de las constantes en la tabla. Dichos valores los notaremos literalmente como vienen. Posteriormente, en las siguientes ecuaciones vemos que los productos están invertidos con los reactivos, por lo que al encontrar el valor de la fórmula en la tabla y la constante, tendremos que ponerla sobre 1 para tener el valor correcto. A continuación explicaré cómo se hace el procedimiento. Y como se explicó anteriormente, las primeras dos ecuaciones, al estar ordenadas, no se considera ponerlas invertidas. En los demás casos se invierten los resultados obtenidos por la tabla, ya que están volteadas, y se obtiene este resultado que sería el correcto para obtener la constante de equilibrio de dichas reacciones. La siguiente parte es el cálculo de constantes de equilibrio de las ecuaciones. La primera ecuación se calcula a través de checar las siguientes: qué elementos coinciden con esta misma.
Como podemos ver, los elementos que coinciden son estos, estos. Por lo cual, cancelaremos los elementos semejantes de acuerdo a los números de oxidación. Como este de aquí, este de acá, este y ya. Con esto, como podemos ver, todos los números que cancelamos son equitativos a este, por lo que los sobrantes se pondrán en la ecuación. Para calcular la constante de equilibrio tenemos que checar las constantes de cada uno de los que obtuvimos y checamos que esta por esta es el igual que el producto que hicimos en las ecuaciones. Todo esto multiplicado dará como resultado la constante de equilibrio total de dicha ecuación. Para la ecuación 2 hacemos el mismo término y el mismo procedimiento, quitamos los elementos semejantes como este de aquí, este de acá, y nos quedarán dichos elementos que están acá, marcados con asterisco, aquí mismo. Y haremos el mismo procedimiento, multiplicaremos las constantes de cada una de estas ecuaciones y tenemos la constante total de esta ecuación. En el área de la toxicología, la contaminación se divide en dos partes. Una exposición aguda, intoxicación, en la cual la exposición es de corta duración y el agente químico o físico es absorbido rápidamente en menos de 24 horas por el organismo y los efectos aparecen de manera inmediata. El segundo tipo es la exposición crónica. Estas exposiciones son repetidas y a bajas dosis durante un largo tiempo. La cantidad eliminada por el organismo es mucho menor a la absorbida y además los efectos de dicha contaminación se acumulan. Es una exposición de saturnismo, que es una intoxicación crónica por la ingesta o la inhalación de plomo en pequeñas cantidades pero de forma continuada. A través de la venopunción se recolecta la sangre de una vena localizada generalmente en la parte inferior del codo o el dorso de la mano, usualmente para pruebas de laboratorio. Este examen de concentración del plomo en la sangre tiene un límite de 10 microgramos por decilitro. En adultos es menor de 10 microgramos por decilitro o de 0.048 micromoles por litro de plomo en la sangre. Se considera la masa del individuo también para esto. Para los niños tiene que ser menor a 5 microgramos por decilitro o 0.24 microgramos por decilitro de plomo en la sangre. El valor límite de la concentración de plomo en la sangre se establece con 70 microgramos de plomo por 100 mililitros de la sangre. Se consideran admisibles las plomberías entre 70 y 80 en 100 mililitros de sangre, siempre que se cumpla con algunas de las siguientes situaciones. El nivel de la protoporfina de zinc en la sangre tiene que ser inferior a 20 micromoles por gramo. El nivel de ácido delta aminolebulinílico en la orina tiene que ser inferior a 20 microgramos sobre gramo de creatinina. El nivel de dehidrasa del ácido delta aminolebulínico en la sangre tiene que ser superior a las 6 unidades subeuropeas. Y para tratar la contaminación o intoxicación por el plomo, tienes que evitar principalmente todo contacto con el plomo, descubrir y eliminar cualquier vestigio del plomo, tener modificaciones dietéticas y aparte comer 3 comidas al día, evitar tener estómago vacío para evitar que se absorba el plomo por el cuerpo, consumir alimentos que contengan mucho hierro, calcio y además disminuir las concentraciones de plomo en la sangre haciendo ejercicio, tener dieta, 3 comidas al día. A continuación se compararán los síntomas de una exposición tóxica aguda y crónica. Los lípidos están principalmente construidos por CHOMS. El plomo es soluble en grasas. Las grasas son componentes no polares. Las partículas del plomo, al entrar en contacto con la barrera hematoencefálica, la traspasan y se difunden por la expansión de sus partículas al ser confundidas por otros elementos. Grupos con mayor riesgo a ser expuestos a intoxicaciones son principalmente los niños de corta edad, puesto a que estos llegan a absorber una cantidad de plomo entre 4 y 5 veces mayor que los adultos, sumando a esto su costumbre de llevar las cosas a la boca. De acuerdo a Science Direct, en un estudio se concluyó que los niños entre 2 y 6 años de edad tienen un nivel promedio de plomo de sangre de 4.5 microgramos sobre decilitro, teniendo un efecto significativo en la pérdida de más de 5 puntos de coeficiente intelectual para más del 15% de la población total. Toda la población corre el riesgo de ser afectada debido al fácil contacto directo a través de la inhalación de partículas generadas por combustión de materiales que contienen el metal, la ingestión de agua o alimentos contaminados y el uso de determinados productos cosméticos y medicamentos tradicionales. El plomo, siendo muy parecido al calcio, muchas veces sustituye sus funciones dentro del cuerpo, donde puede ser depositado en los huesos y vivir ahí al menos 20 años.
Este metal, al ser depositado en los huesos, sale del torrente sanguíneo circulando por la sangre en momentos de remodelación ósea, llegando a poner en riesgo el feto en mujeres embarazadas. La norma oficial mexicana para el aire es un criterio para evaluar la calidad en el medio ambiente con respecto al plomo como medida de protección a la salud de la población. Los límites deben estar por debajo de 45 microgramos sobre metro cúbico, mientras que la OMS restringe un valor mayor a 20 microgramos sobre metro cúbico. En el agua, la norma oficial mexicana establece los límites permisibles de calidad y los tratamientos de potabilización del agua para uso y consumo humano, donde pone como límite 0.25 miligramos sobre litro de concentración de plomo, y la OMS establece como límite 0,1 miligramos sobre litro de concentración total en agua. En el suelo, la norma establece criterios para determinar las concentraciones de remediación de suelos contaminados por plomo, entre otros metales, estableciendo como límite 400 miligramos sobre kilogramos en uso agrícola, y la OMS establece como límite 25 miligramos sobre kilogramos. En el caso de la sangre, la norma oficial mexicana establece los niveles de plomo en sangre, siendo estos 10 microgramos sobre decilitros, y las acciones básicas que se deben tomar a partir de los 10 a 14 microgramos sobre decilitros. La OMS indica una intoxicación por plomo a los valores mayores de 15 microgramos sobre decilitro. Fuente de contaminación por plomo. ¿De dónde proviene? Se encontraba principalmente en pinturas. A partir de 1978 se prohibió por completo su uso. Algunas tuberías que transportan el agua están hechas de plomo. Se pueden encontrar también en gasolinas, latas y contenedores. Los remedios populares o índicos pueden contener plomo. ¿Cómo se disipan? Por medio del polvo y tierra en las viviendas y alrededores. En casos del agua es muy fácil que se contamine con plomo por la fácil difusión. En los alimentos se puede dar contaminación si se cultiva cerca de carreteras. Debido a las investigaciones llevadas a cabo ante la propagación de las enfermedades por la exposición a plomo, está claro la de verdad importancia que tiene esta enfermedad en la población, sobre todo en los niños, que son los más expuestos, y los estudios y las restricciones que se deben llevar a cabo para reducir estos riesgos. Con la realización de este proyecto aprendí que el plomo tiene muchos efectos en nuestra salud y que está presente en nuestro entorno. Debemos de ser más conscientes acerca de la toxicidad que representa este metal. De manera personal, creo que la OMS tiene una muy buena idea al prohibir el uso de plomo en pinturas y en algunos otros objetos que se utilizaba en el pasado, y me gustaría seguir apoyando esta propuesta. Desde el punto de vista profesional, comprendí que en nuestras profesiones tenemos que considerar lo que llegamos a contaminar y cómo afecta a las demás personas y al ambiente. Desde el punto de vista personal, comprendí que el plomo puede afectarme de diferentes maneras y debo conocer qué cosas tienen plomo y qué cantidades son las permisibles en mi cuerpo para aceptarlas. Y desde el punto de vista social, necesito difundir este conocimiento que adquirimos en el video y la información contenida para que las demás personas se enteren del problema que causa el plomo. Principalmente las comunidades pobres deberían considerar disminuir o checar su dieta para asegurar que no tengan ningún daño cerebral.